pedido resource. Acuérdense que este pedido es ¿quién? El mensajero que va a llevar los datos. Le envío, esto por ahora dejémoslo así. Esto es por si yo le voy a enviar un dato adicional que ya no envío, eso lo quiero enviar. Aquí va la dirección. ¿Cuál es la dirección? Es esta, ¿sí o no? Aquí es donde yo quiero que este señor vaya. Yo le quiero enviar esta dirección. Que con Ajax uno le dice que post y le mando también esa dirección. Está el pedido de resource. Ya tengo el mensajero, entonces ahora ¿qué tengo que hacer yo con el señor? Entonces miren algo que tengo que hacer. Voy a coger este de acá. Voy a hacer un cambio, voy a poner este mensajero bien acá al principio. Acuérdense que este mensajero es el que me va a llevar los datos, ¿sí? Hasta el servidor. Y miren lo que voy a hacer. Este mensajero de acá, ¿qué tiene que llevar al servidor? ¿Qué tiene que llevar? Tiene que llevar este ¿qué? Tiene que llevar ese objeto. Entonces yo le voy a decir acá que este pedido es igual a new y le asigno el que acabo de crear, a new pedido resource. ¿Sí o no? Como ya hice esto, no lo puedo asignar así, sino que ya tengo que asignarle cada uno de los atributos. Porque es que lo que estoy haciendo en esta línea es que lo estoy asignando a otro objeto diferente, pero yo ya no quiero un objeto diferente, sino el objeto que ya creé a través del mensajero, a través del recurso. Entonces tiene nombre de cliente. ¿Qué más tiene este objeto? Nombre de producto. ¿Qué más tiene? Fecha. El nombre de cliente al principio, ¿cómo es? Vacío, ¿sí o no? El nombre del producto, ¿cómo es? Y la fecha es igual a ¿qué? A new date. Y este pedacito lo voy a borrar. ¿Sí o no? La fecha es igual a new date. Y aquí ya tengo el mensajero. Voy a guardar, me vengo para la aplicación y la aplicación sigue trabajando bien. Si esto fuera así, si yo tuviera un error, y digo acá F12, aquí me aparece el error, ¿sí o no? ¿Y qué me dice? Me dice que este pedido resource is not defined. Y una vez llegue y me dice la línea. ¿Qué se controla en qué línea? En la 7. Si yo me voy, este señor no está definido porque no coincide con quién. Con el mensajero. ¿Sí o no? Entonces voy a venir y lo arreglo. ¿Ah? Ok, sí, listo. Pedido resource. ¿Listo? ¿Ya? En el mismo pedido que estoy guardando los datos, miren que si yo aquí pongo que por defecto sea Pepito, ¿qué va a pasar en mi aplicación? Que por defecto ¿qué va a aparecer? Pepito, ¿sí o no? Todo lo que yo haga en el objeto se ve ¿dónde? En la vista. Cuando le diga guardar, es el botón guardar, se viene para guardar pedido, y todas las validaciones estuvieron bien, yo simplemente voy a decir scope.pedido.save. ¿Sí? Esto sí es fácil. Yo digo scope.pedido.save. ¿Qué hace esto? Coge este objetico pedido, que es el que tiene todos los datos, ¿sí o no? Es el que tiene todos los datos. Ese objetico lo creamos a partir del mensajero, ¿sí o no? A partir de este señor que es el mensajero. Miren que este objetico pedido lo creamos a partir del mensajero. El mensajero coge este objetico, y lo lleva para qué dirección.
para esa dirección, ya, así de fácil. Coge y lo lleva para allá, ya. Entonces, yo tengo mis datos acá. ¿Y el servidor de Hostinger en dónde estará? Yo tengo hostinger.es, quiere decir que está en España. Ese objetico, esta sola cosita de acá, que tú dices, es capaz de coger el datico que yo le meto aquí en el móvil y llevarlo hasta España. Él va, coge esos datos, los lleva hasta España y aparte de ir, ¿qué hace? Vuelve a decirme cómo le fue. ¿Sí o no? Si él vuelve a decirme cómo le fue, ¿cuántas posibilidades hay? Hay dos. ¿Cuáles son? ¿Le fue bien o le fue qué? Mal, no puede haber otra opción, ¿sí o no? No puede haber otra opción. Y si no pudo ir, ¿cómo le fue? Si no pudo ir, ¿cómo le fue? Mal. Mal. ¿Cómo sé yo si aquí cuando le digo vaya hasta allá, hasta España, hasta ese servidor, el servidor tiene ya la programación para guardar ese objeto? ¿Sí o no? Él fue, lo que hace ese método save es que ejecuta un método post sobre esa dirección. ¿Cómo hago yo para saber acá si le fue bien o mal? Le mando algo que se llama una función, unas funciones callback. Es así de sencillo, miren. Esto es una función, ¿sí? Un método. Con paréntesis, ¿aquí qué van? ¿Los qué? Los parámetros, ¿sí o no? Voy a meterme adentro y le voy a mandar dos parámetros. Cada parámetro de esos es una función. Este es el primer parámetro. Luego le mando el segundo ¿qué? Parámetro. Quito la coma porque no le voy a mandar ¿qué? Más parámetros, ¿sí o no? Esta primera función se ejecuta si todo salió ¿qué? Bien, ¿sí? En cambio, esta función de acá se ejecuta si ocurrió ¿qué? Ocurrió un problema, que ahorita vamos a ver cuáles son los problemas que van a salir. Si todo salió bien, yo voy a sacar un alert diciendo ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Se envió qué? ¿Cuál información? El pedido. Y al enviar el pedido a esa dirección, ¿qué pasó? ¿Qué hizo el servidor? Lo guardó en la base de datos. Entonces, ¿qué debería yo mostrarle al usuario? Que el pedido se guardó. ¿Sí o no? ¿Sí van entendiendo? Esos Ajax, miren. El pedido se guardó. Y si no, si vuelvo un error, dentro de la función del error, ¿qué saca? Hubo un error. Un error al guardar el pedido. ¿Sí o no? ¿Dudas? ¿Dudas con esa parte? ¿Está claro? Pero igual ahí se están haciendo dos, pues se mandan dos parámetros, ¿cierto? Que solamente con estados de alerta. Pero ¿cómo se sabe, pues, qué condición usted está diciendo ahí, si guardó o no guardó? Listo, ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Ya vamos a ver eso, es lo último que vamos a ver. Después de esto vamos a ver un error que nos va a salir. Después de ese error hacemos que ya nos guarde bien. Y después de que nos guarde bien ya miramos cómo miro si sí guardó o no guardó. ¿Listo? Es buena la pregunta. Miren que acá no es que se guardó. Acá es que fue y qué. Encontró, fue, encontró y volvió. Como cuando yo le mandaba a Gaby el papel con quisema. Él fue y volvió, pero lo entregó. No se sabe, tenemos que preguntar si lo entregó o no lo entregó. Pero ya por lo menos sé que qué, que fue y qué, y volvió. ¿Sí o no? Vamos a ver qué pasa.
Miren esto que es lo que les va a pasar. Miren lo que va a pasar. Voy a venirme para acá. Voy a refrescar esta vaina. Y voy a crear un producto que es XX, con un cliente XX, con un producto XX. Miren esto, voy a abrir F12. ¿Cuántos errores tengo acá por ahora? Ninguno. Le digo realizar pedido. Me salió un letrero que dice que ese error es porque yo lo mandé a él y se cayó en el camino. Se cayó, iba saliendo allí y se cayó por las escaleras. Marcando llegar. Yo tengo que averiguar cuál es el error, ¿sí o no? Tengo que averiguar cuál es el error para arreglar el error. Dejamos una cáscara de banana y el problema se cayó ahí. Tengo que ir a quitar eso. Entonces, ¿qué pasa? Voy a averiguar el error. ¿Cómo averiguo el error? Con esto. ¿Qué pasa si de verdad yo cojo y lo mando a él a entregar una cosa ya, digamos, a la cárcel? ¿Qué va a pasar? A un preso en la cárcel, ¿qué va a pasar? No lo van a dejar ¿qué? Entrar. Pero él fue y volvió. Sí, él fue y volvió. ¿Y qué me dice? Hubo un problema, ¿sí o no? No me dejaron entrar. Ese es el mismo problema que tenemos acá. Un servidor, ¿dónde está el servidor? ¿Dónde está? En España. ¿Y esto dónde está? Localhost, en mi computadorcito, aquí en Manizales, ¿sí o no? Resulta que no es tan fácil yo decir que desde acá voy a mandar un dato a España desde un dominio diferente. Miren que el dominio de Hostinger es hostinger.es y el mío es localhost. No es tan fácil. Es como que yo le mandé a la cárcel. No es tan fácil que lo dejen entrar. Para que lo dejen entrar yo tengo que darle ¿qué? Tiene que ser que allá le den un permiso, ¿sí o no? Es que localhost es como si estuviéramos trabajando acá nomás en la U y usted lo manda En mi computador. la Exactamente. El browser no lo deja salir. Entonces, estas son las cosas que me van a pasar a ustedes. ¿Sí? Van a pasar sí o sí. Por eso se los explico acá. Está diciendo que el objetivo que el XHR, ¿se acuerdan que yo les pregunté acá? Que es el mensajero. Él es el mensajero. Dice que no pudo ¿qué? Dice que no pudo ir allá. Hay que leer. Esos errores rojos que salen, eso no está más grande, mayores. Hay que leerlos. Dice, no pudo cargar esto. Y todavía eso es tan buena gente que le sigue explicando. ¿Por qué? ¿Sí o no? Y está diciendo, no pude cargar esto, ¿por qué? Porque no tiene control de acceso permitido desde aquí hasta allá, ¿sí o no? Y que ese control de acceso lo tiene que dar el servidor. ¿Cómo se arregla eso? Con unas líneas de código. Son como 5 líneas de código que tiene que poner para darle permiso. ¿Dónde van esas líneas de código? ¿En el cliente o en el servidor? ¿En el cliente o en el servidor? El ejemplo de la cárcel y yo mandando a Julián para allá. ¿Quién es el cliente? ¿La cárcel o yo? Yo. ¿Quién es el servidor? La cárcel. ¿Dónde tiene que dar permiso? En la cárcel. Entonces, ¿dónde tiene que dar permiso? Entonces, ¿en dónde van esas líneas de código? Lo que pasa es que localhost primero llamó a la cárcel. Y dijo, si él tiene permiso de salir, no tiene permiso de salir, ni siquiera lo dejaron salir. Pero si allá había permiso, sí lo hubieran dejado ir. Entonces, esas líneas de código que yo obviamente no me las sé de memoria,
son estas que hay acá. Miren, yo vengo en el servidor, y pongo estas líneas que se llaman headers. ¿Sí? Pongo estas líneas que se llaman headers. Yo no creo que haya mucho que explicar de esas líneas, ¿sí o no? Pues obviamente no se va a poner de bobo a escribir cada cosa de eso, sino va a ponerle a copy paste a eso, pero está diciendo, miren, a todo el que me esté pidiendo un JSON, ¿sí o no? A todo el que me esté pidiendo un JSON, a low origin con asterisco, acuérdense que asterisco es todo, al que me esté pidiendo un JSON que venga desde cualquier parte, porque yo le puedo decir que solamente le dé permisos a ciertos servidores, pues lo puedo hacer ahí. Ya sea que utilice el método que get, post u options, ¿sí o no? Ya sea que utilice esos métodos, dígale que le estoy dando permisos, sí. Dígale que sí le estoy dando permisos, ¿sí o no? Y ténganos después un content type, que es lo que yo le voy a devolver. Eso es lo que hace ahí. Otra vez, uno utiliza copy-paste, pero por lo menos entiende, tiene que tener una noción básica de qué es lo que está haciendo, ¿cierto? No que sí, hay que peguen eso ahí ya. No, hay que saber cuál es el objeto de esa línea de código. ¿Listo? ¿Listo? Ya tenemos permiso, entonces si yo llego, tengo que pasar esto al servidor. ¿Puede que no pasar al servidor? No sé si pasa. No sé. Ah, el servidor está acá. Voy a decirle editar. Ya lo pasé, me quedamos en el digo 6. Lo está guardando. Listo, listo. Miren esto. Estoy aquí en mi aplicación. No tengo que necesidad de recargarla. ¿Cómo se llama el producto? XX, ¿sí o no? Voy a limpiar esto. ¿Y qué le voy a decir? Realizar pedido. Y me saco un letrero que dice que se guardó. Pero ojo, que en realidad puede pasar lo que está pasando el compañero. No es que se guardó, él fue a la cárcel, lo dejaron entrar. Yo envié una caleta, esa caleta se llama pedido y va en formato JSON, ¿sí o no? Pero no quiere decir que puedo entregar esa droga que iba a cargar, ¿sí o no? Quiere decir que fue y volvió. Ahora lo que pregunta el compañero, fue y volvió, pero hizo el trabajo o no lo hizo, ¿sí o no? ¿Quién me dice si el trabajo se hizo o no se hizo? ¿El cliente o el servidor? El servidor, ¿sí o no? Cuando el servidor cogió y guardó todo en la base de datos, ¿qué dijo él? Que sí, que todo está bien. Pero si hubo un error, por ejemplo en la consulta, él va a decir que debería decir que hubo un error, ¿sí o no? Entonces miren lo que voy a hacer acá. Ustedes se acuerdan que cuando hacíamos el insert acá, esto nos devolvía un qué? Un result en el servidor. Que si el result era true, es porque todavía ha salido qué? Bien, quiere decir, y me devolvía un objeto, y ese objeto es este arreglito, es un objeto que tiene ¿cuántos atributos? 2. El atributo resultado que vale qué? 1, y el atributo mensaje que vale esto, ¿sí o no? Pero si había un error, él me devolvía el mismo objeto, el atributo resultado ¿cuánto valía? 0. Y el mensaje era que hubo un error y había un atributo que se llama exception. Esto es tan fácil que esto lo está devolviendo el servidor, ¿sí o no? Miren que el cliente que le está enviando al servidor, ¿en qué formato le está enviando el cliente los datos al servidor? En JSON. Y el servidor le está respondiendo al cliente ¿en qué formato? En JSON. PHP es del servidor, nada que ver con el cliente, absolutamente nada que ver con el cliente. Es como si yo cogiera y me quisiera traer la cárcel para acá. ¿Sí o no? Como si yo quisiera hacer eso. No tiene sentido, la cárcel es allá. Yo lo que hago es enviar un mensajero
allá se procesa todo y él me trae los datos. Entonces yo le di al mensajero, le di unos datos en JSON, él fue y los llevó y esos datos eran del pedido. Y él mismo, ese mismo mensajero, coge estos datos en JSON y me los devuelve a mí, me trae unos datos pero que son ¿qué? Diferentes a los que yo envié. O sea que este JSON es tan fácil como hacer esto, miren. Entonces yo le digo, bueno señor,